al momento de la palabra. Tengo el gusto de presentar, muchos de ustedes ya la conocen, es una querida amiga, ¿verdad? Yolanda Soto, yo le digo Yolita, con mucho cariño. Pásale, Yolis. Ella trae la palabra esta mañana. Ella y su esposo dirigen el Centro Cultural Vida Nueva. Es una iglesia que también, como nosotros, se reúne cada domingo, ¿verdad? Y estamos muy contentos de que esta mañana tú estés aquí. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo, amiga? Y bueno, le acompañan también 3 hermosas mujercitas. ¿Se quieren poner de pie? Bienvenidas, nos da mucho gusto que estén aquí. Gracias. Que Dios les bendiga, Iglesia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios. Desde ayer que hemos estado aquí en esas conferencias, que de verdad de mucha bendición, salimos llenos, salimos bendecidos, salimos edificados. Y les decía que este es un lugar donde está la presencia de Dios, porque aquí hemos estado las Déboras y vamos a estar otra vez. ¿Por qué será? Porque la presencia de Dios está en esta casa, el Espíritu de Dios fluye en este lugar y es para mí un gozo, es para mí, de verdad, yo pensaba hace rato y ya me quería soltar chillando porque decía, es un privilegio, Señor, es un privilegio compartir tu palabra, Señor, es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Amén. Pero qué bueno que el Señor me permite estar este día en esta iglesia. Pastor Carlos, Pastora Maggie, muchísimas gracias, queridos amigos. Y reciban un saludo de mi esposo, Pastor Francisco Domínguez, que él se quedó también allá en Vida Nueva a compartir la palabra. Ay, mis amados hermanos, estaba orando cuando me hacen la invitación y le dije, Señor, hay esta palabra, tú me has hablado, pero también hay esta palabra, dime cuál. Y el Señor lo solucionó, porque estaba trabajando en el otro sermón y ¿qué creen? Hubo algo ahí y se me borró y no me puse nerviosa, no me puse a llorar, sino que dije, Señor, entonces ya sé qué es lo que tú quieres para tu iglesia, entonces ya sé cuál es la palabra que quieres para árbol de vida. Amén. Y ustedes hacen que recuerde ese versículo, que será como que como árbol plantado junto a corrientes de ¿qué? Junto a corrientes de agua. Quiero decirte, iglesia, que donde el Señor te plantó, ahí permanece. Dios te plantó aquí, permanece, porque entonces usted, iglesia de Cristo, va a dar mucho fruto. Dice a su tiempo, amén. Pues gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, si me acompañas a Marcos capítulo 4, en el versículo 35. Marcos capítulo 4, verso 35. Dice la palabra de Dios así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y ya había también con él otras barcas. Hasta ahí le vamos a dejar. Demos gracias a Dios. Señor precioso, Señor bendito, nuevamente nos presentamos delante de ti, Señor, y te decimos en esta mañana tan hermosa, habla porque tus siervos oyen, habla porque tu pueblo escucha tu voz, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor, porque tú hablarás, Señor, a nuestro corazón, Señor. Te alabamos, Señor. Amén. Y pues el Señor me llevó a titular este sermón, pasemos al otro lado. ¿Cuántos están listos para pasar al otro lado? A veces no va a resultar fácil, iglesia, pasar al otro lado, pero es un llamado de Dios. ¿Para quién? Para su pueblo. Es un llamado de Dios para sus escogidos. Y vemos que
desde hace muchos años yo escuchaba historias de mi abuelo. Él se iba a los Estados Unidos y créame que para llegar a los Estados Unidos no siempre le resultó fácil. A veces él iba de bracero y era más suave, era más chido, como decimos en mi tierra, ¿verdad? Tenía más privilegios, pero a veces él tenía que aventurarse. Y era difícil cruzar al otro lado, pasaban hambres, pasaban por el desierto. Y yo creo que usted ha escuchado muchas historias de gente que va y pasa al otro lado. Y muchos de ellos han reconocido, porque a un pueblo de Dios se ha atrevido a irse a aquella tierra como extranjero y han sufrido. Y otros han regresado ¿en qué? En derrota, porque han dicho, esto no era el plan de Dios. Pero ¿sabes qué? Que cuando Dios nos hace un llamado a pasar al otro lado, ese es el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios que tiene para ti y que tiene para mí, iglesia del Señor. La invitación, vamos a ver punto número 1, la invitación a pasar al otro lado. Y yo dije, a ver, Señor, hay personajes en la Biblia a los cuales tú les hiciste la invitación. A ver, recuérdamelos. Y él me llevó con el padre de la fe, con Abraham. Y Dios le dice en el capítulo 12 de Génesis, y lo pudiéramos decir así, pasemos al otro lado, pero el Señor, ¿qué le dice? Sal de tu tierra y de qué, y de tu parentela. Entonces ahí vemos a esa familia que estaba integrada por Abraham y por Sara, su esposa. No había hijos en ese tiempo, y entonces él le dice, Sara, Dios nos ha llamado y Dios quiere que pasemos, ¿a dónde? Al otro lado. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado, ya estás listo para pasar al otro lado? Pero esto implica muchas cosas, ¿sí? Hay que decir goodbye, hay que decir adiós. Y le vamos a decir adiós a nuestro pasado, aquellos pensamientos que te atormentaban. Y entonces ella, no sé, pero cuando los esposos nos dicen, vamos a ir al otro lado, nos vamos a ir a Cancún, vas a salir del estrés, esposa, ¡guau! Empezamos a decir, y entonces empezamos a hacer maletas, pero antes de la maleta, llévame de compras. Hermanas, yo no sé si Saraí, en ese tiempo que se llamaba Saraí, porque Dios todavía no le cambiaba el nombre, porque quiero decirte que cuando Dios nos pasa al otro lado, Dios cambia muchas cosas. Y a lo mejor antes nos llamaban el perdedor, la perdedora, pero el Señor dice, ahora vas a ser mi princesa, ahora vas a ser padre de muchedumbres, porque Saraí tiene un significado fuerte, rencillosa, pero imagínate, de rencillosa a princesa. ¿Por qué no volteas y ves a la princesa que tienes a tu lado? Amén. Y dígale si es su esposo, mi princesa. No le cante todavía la canción, ¿verdad? Llegando a casa, porque no nos va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Para tanto romanticismo. Pero vemos que Dios les cambia el nombre y ella empieza a echar maletas, y las mujeres es cuando nos damos cuenta que tenemos zapatos de más y ropa de más. Pero ella tuvo en su corazón ir con su esposo, acompañarlo a pasar del otro lado. Y muchas cosas pasan ahí, y la Biblia nos dice, usted ya lo sabe, pues que él se llevó, dicen en mi tierra, a los coliches, a las que son piñas coladas, ¿verdad? Y se lleva a su sobrino Lot y se lo lleva también al otro lado. Ese era un llamado para Abraham y para su esposa, pero ahí va también Lot. Más adelante vemos en esta hermosa historia, porque es una de mis historias favoritas, porque estas historias inspiran. ¿Cómo no te va a inspirar a alguien de fe? Júntate con alguien de fe, júntate con alguien que tenga llamado. Amén. Júntese con sus pastores, no me los dejes solos. Y que venga el enemigo y le diga, ¿para qué vas con tus pastores? Usted váyase con sus pastores. Usted no oiga la voz del enemigo, usted oiga la voz de Dios. Y vemos que en ese viaje, suceden muchas cosas, ¿sí? Pero Dios le da una promesa a Abraham y le dice que él le va a dar, que él le va a dar un hijo. Hay una promesa en ese viaje, ¿verdad? Y Dios le da también una palabra a Saraí. Y Dios le dice que también la va a hacer madre, y que la va a hacer madre de reyes, de príncipes, de gente importante. ¿Cuántas ya son madres de reyes, de ese real sacerdocio? Amén. Y si tú dices, todavía mis hijos no emprenden ese viaje y todavía no son ese linaje escogido, créalo.
créalo, porque Abraham le creyó a Dios. Y entonces vemos que ahí va esa promesa, y que ahí van en ese viaje con esa promesa de Dios, con el hijo anhelado. Gloria a Dios por las que tienen hijos, y las que no, ahí viene el hijo, ahí vienen los hijos y la bendición de Dios. Y ahí vemos algo tremendo, ¿verdad? Porque también vienen que los desafíos. Hoy, ¿cuántos hemos a veces recibido esa invitación de Dios, verdad? Pero también vienen los desafíos. Ese va a ser otro punto que vamos a ver. Y vamos a ponerle aquí un paréntesis a la historia aquí de Abraham y Sara, porque vamos a continuar con esto, ¿sí? Y vemos que otro de los hombres de Dios que él llama a pasar al otro lado es a Jonás. Y yo creo que es una historia que nuestros niños se saben. Es una historia que les emociona, ¿verdad? Porque a Jonás se lo tragó un pez. Y les emociona a nuestros niños, ¿sí? Pero vemos aquí cómo Dios lo invita a ir a Nínive, pero él toma el barco equivocado. Y cuando Jesús les habla en el capítulo 4 ahí de Marcos y en Mateo capítulo 8 a sus discípulos y les dice pasemos al otro lado, él les está diciendo vamos a pasar, yo voy con ustedes, yo voy en ese viaje, yo voy a hacer cosas grandes ahí en cada una de sus vidas, en los 12, Señor, sí, en los 12, en toda la congregación, sí, en toda esta casa. Dios quiere hacer cosas grandes, pero quiere que tú pases al otro lado. Yo veo aquí una línea gris y veo otra línea aquí de color amarillo, ¿verdad? Entonces, hermano, usted y yo necesitamos cruzar, ¿verdad? Irnos, atrevernos, ir con Jesús, con la presencia de Dios. ¿A dónde? Al otro lado, al otro lado. Y Jonás que se va a Nínive, y Dios quería que Jonás empezara a cruzar, a pasar al otro lado, y que aprendiera a perdonar, y que aprendiera a tener misericordia de aquellos impíos que no le conocían a Dios, porque Dios tenía un propósito con esa ciudad de Nínive, y Dios lo quería llevar a pasar a otro nivel, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que pasan en nuestra vida y no podemos perdonar, pero Dios está diciendo yo voy contigo y te invito a pasar al otro lado. ¿Aceptas, hijo? ¿Quieres entrar conmigo en esta barca? No vas solo, mi presencia va contigo. Y vemos que Jonás, él no podía, y él decía, ¿cómo yo voy a ir con esos que mataban a nuestras mujeres, querían a nuestro pueblo? No, y él tomó el barco equivocado. Hermanos, yo creo que estamos aquí y Dios nos está advirtiendo, no tome salida fácil, no tome el barco equivocado, porque mi presencia ahí no está. Yo quiero que usted emprenda ese viaje en mi barca, en mis planes, en mis proyectos que tengo para ti, en mis propósitos. Y después de que cuando llegamos ya casi al final para culminar la historia, y vemos ahí que a Jonás que lo echan de ese barco equivocado y lo echan al mar, y dice la palabra, se lo tragó un pez que grande. Cuidado, porque el mundo te puede tragar, el mundo puede ser como ese pez que grande. Pero ahí el Señor trató con Jonás y él tuvo que aprender, ¿verdad? A veces nos dan que manita le puelco, ¿verdad? Así, y nos hacen manita le puelco, y hay que pasar ¿qué? Al otro lado. Y decía un hermano, cuando le decía a mi suegro, a ver, voy a hacer este trabajo, pues ahí voy, apá. Y a veces así vamos, ahí voy, Señor. ¿Estás seguro que es por aquí? Estoy seguro que es aquí. Es el lugar correcto. Amén. Y él va del otro lado y predica, y usted sabe lo que pasó. Todo el pueblo que se humilló. Oh, qué bendición, ¿verdad? A veces a nosotros nos cuesta trabajo, ¿verdad? Los ayunos. Pero Jesús lo hizo. Amén. Él ayunó. Y dice la palabra que todo el pueblo que ayunó, desde el rey, los siervos, las mujeres, los varones, los niños, los perros, los gatos, el cotorro, todos. Y de una vez tómese eso, ¿no? Diga, ahora, de hoy en adelante, hasta mi cotorro va a ayunar. Yo sí pongo a ayunar a mi perrita, la Serena. Por eso ya se me está haciendo Serena. A veces le digo Serena y ya anda brinque y brinque. Le digo, ahorita te convertiste en serenata. Y luego ya después de serenata me pasa a serelata. Entonces hay que empezar el ayuno. Pero hermanos,
Eso es bueno, eso es pasar ¿qué? Al otro lado con Jesús. Y ahí vemos ahí la historia de este hombre de Dios, de este Jonás. Su nombre significa paloma. ¿Qué piensa usted cuando viene a su mente o la imagen de una paloma? Piensas en pureza, en templanza. Ay, qué bonita la palomita. Wow. Ahí se la dejo, ¿sí? Y después viene José, es otro joven, el bebé de la casa, el chiquito, el chiquiado, ¿verdad? Viene ahí José, el soñador, y empieza a contarle los sueños a su padre y a sus hermanos, y todos se enojan. Y le empiezan a tener envidia, pero Dios también lo invita a pasar al otro lado. Y créeme que para José no fue nada fácil. No fue nada fácil pasar al otro lado. Y por eso el punto número 2 es el desafío de pasar ¿a dónde? De pasar al otro lado. Y vemos que José está en la casa de su padre. En la casa de su padre tiene todo. En la casa de tu padre tú tienes amor. En la casa de tu padre no te falta vestido, no te faltan caricias, no te falta amor. Le hizo el vestido más precioso de colores, esa túnica. Su padre lo atavió. Pero entonces era necesario que él pasara del otro lado. Y Dios usó a gente. Dios usó a sus hermanos. Y entonces una vez que su padre lo envía a ver qué era lo que estaban haciendo sus hermanos, él va y ellos traman un plan y lo llevan. Sí, y cuando llega dice que le quitan la túnica, lo dejan sin túnica. Ya estaba pasando ¿qué? Al otro lado. A lo mejor tú dices, ay, como que me estoy pareciendo a José. Hay cosas que me han quitado. Hermano, aguante. Resista. Desarrolle músculo. Amén. Porque viene lo bueno. Y entonces lo querían matar, pero Rubén dice, no, por favor, no toquen la vida del muchacho. Y él sale a otro lado y los deja y lo meten al pozo. Y yo hasta me acordaba de una canción de Kinder. La rana va al agua y se echa a nadar, y que pasa por aquí y pasa por allá, ¿no? Y yo decía, ay, de veras, Jacob estaba como la ranita para pasar al otro lado del pozo a ser vendido por los ismaelitas. Usted si quiere póngale la musiquita, la, y se echa a nadar, ¿no? Y del pozo, ¿qué? A los ismaelitas vendido. Y luego hay que dar otro saltito, ¿verdad? A casa de Potifar. ¿Y de Potifar a dónde pasó? Ay, pero cuando está en la casa de Potifar, ahí se levantan esas olas, ¿verdad? Esa tormenta, como con los discípulos, como con los amigos de Jesús, los alumnos de Jesús. Y se levantó esa tormenta y unos de ellos eran pescadoras y ellos quisieron resolver el problema. Y si le hacemos así, bajen las velas. Y andaban así todos apurados y botes para sacar el agua. Necesitamos inmediatamente ir ¿a dónde? A Jesús, porque cuando ellos clamaron, Él se levantó y vino qué grande bonanza y la tempestad cesó. Y ahí estaba. Y las olas en la vida de José, cuando pasa al otro lado, no es nada fácil. No es nada fácil. ¿Cuántos años pasó José? ¿De cuántos años salió de su casa? ¿Sí? Y cuando está en casa de Potifar, viene la ola de la seducción. Y viene esa mujer, viene la ola de ¿qué? De la tentación. Pero él pasa ¿qué? Él pasa la prueba. Hermano, vas a pasar la prueba. Ayer nos decían, tenemos que aprender a decir no. Y José aquí dijo, en este capítulo ahí de Génesis, yo lo puedo leer y él dice no. Yo puedo tomar de todo, pero tú eres de mi amo. Yo no te voy a tocar a ti. Y esa impía mujer se quedó con la ropa de José. Se fija, 2 veces lo encueraron a José, perdón por la palabra. Lo despojaron de su ropa. Lo dejaron así. Sí, así, perfecto, pastor. Así lo dejaron, pero 2 veces le arrebataron que su ropa, sus vestidos a José. Pero vemos que después, como la ranita, ¿dónde va ahora? A la cárcel. El otro brinquito para pasar al otro lado va a la cárcel y Dios lo usa. Y Dios le revela lo que va a pasar con el copero, lo que va a pasar con el panadero. Usted le habla en casa, está bien emocionante, ya no ande viendo novelas. Mire, cuando leemos la palabra de Dios, que es todos los días, decimos, ay Señor, ya quiero leer el otro capítulo, ya no me aguanto. Entonces no deje de leer la palabra, porque su plan de lectura bíblica se lo va a recordar. ¿Ya leíste tu plan del día de hoy?
Y entonces vemos ahí a José que está ahí y le revela, y el mentado ahí, copero, se olvida de José. A veces vamos en esa barca y ya hay tormentas y tú ayudas a otros a salir de la tormenta. Tú eres el instrumento de Dios y tú casi les dices a ellos como aquel ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Pero no se acordó de él. Mejor ve a Jesús. Y pasa el tiempo y Faraón, que tiene un sueño, pero no se acuerda de todo el asunto. Entonces es cuando Dios llama a José y le dice: mira, casi va a ser tu último brinquito de la ranita, como la de la recta numérica, ¿verdad? Que nos enseñaban en la escuela, tu último brinquito de ranita, órale. Y entonces se lo da y pasa a palacio. Y Dios le revela todo ese sueño de Faraón. Y entonces él le pone el anillo. Y él lo llama, y él es el segundo. ¿De quién? Él es el segundo hombre ahí colmando de Faraón. Hermanos, la tormenta va a terminar. Atrévete a subir esa barca. Van a venir desafíos, claro que van a venir desafíos. Pero tengo también a otro hombre en la Biblia, que es Moisés. Y es también un personaje que me apasiona también, porque cómo Dios lo guarda para que él pase al otro lado, ¿verdad? De donde está ahí con los judíos en la tierra de Gosén. ¿A dónde lo lleva? Lo lleva al palacio de la princesa. Ya tenemos dos, ¿verdad? Que van a palacio: José y Moisés. Y lo lleva, pero del palacio al desierto. Ay, señora, a veces decimos, a veces quisiéramos nada más dar ese brinco y estar en el palacio, pero el Señor dice: esto no se acaba, esto no tiene fin, esta historia continúa de tu vida, la historia de tu vida continúa, y cada vez se pone más emocionante, porque yo quiero ir contigo, porque yo estoy contigo, porque yo te voy a defender. Y ahí vemos a Moisés, y cuando ya pasan muchas cosas y que Dios lo llama y que viene todo lo de las plagas y que el pueblo de Dios sale y pasan cosas ahí con el pueblo, y Dios dice: ya no voy a andar, yo ya no voy a ir con ustedes, yo voy a enviar un ángel con ustedes. Pero Moisés, ¿qué? Se fajó la túnica, porque todavía no había pantalones. Se fajó la túnica y dijo: Señor, si tu presencia no va a estar en la barca, Señor, entonces yo no remo. Si tu presencia no está con nosotros, Señor, entonces yo no voy. Y vemos que entonces Dios iba en esa barca, Dios iba en la barca de Moisés y de todo el titipuchal de más de 2 millones de personas que caminaban, que andaban ahí con Moisés. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos muestra las vidas de estos héroes, de estas mujeres heroínas que se atrevieron a emprender ese viaje con el Señor, ¿verdad? Y vemos sus triunfos y vemos ahí sus victorias, y también podemos ver ahí que esos tiempos de debilidad, como con Sara, y la promesa no llegaba y el hijo no llegaba, y que le dice: ay, ya pasaron 25 años y ya me hice ya más grande, mejor te doy a mi sierva. Hermanos, a veces vamos en la barca en la tormenta, ¿verdad? Y ya parece que son 5 años, que es un año, y no termina, pero la tormenta ahí, ¿cuánto fue? 25 años. Pero en la tormenta Dios muestra su poder, Dios muestra ahí su grandeza. La mano de Dios está contigo, la presencia de Dios va contigo en todo lugar. Y ¿sabes qué? La promesa llegó, y la tormenta que traía Sara en su corazón, porque cuando vino Ismael al vientre de Agar, ella ya no la miraba con buenos ojos a su ama. Y ya había una tormenta ¿de qué? De enojo. Había una tormenta ¿de qué? De inconformidad. ¿En la vida de quién? En la vida de Sarai. Ella misma hizo esa tormenta. A veces nosotros nos estamos ahogando en una tormenta, ¿qué? En un vasito de agua, en un charquito de agua. Y así estaba esta Sarai, enojada con su esposo. ¿Por qué? Porque su sierva ya no la miraba bien, y porque ella ya estaba encinta. ¿Quién entiende a las mujeres, pastor? ¿Quién nos entiende? Solo Dios. Pero Dios, ¿qué? La liberó y Dios la rescató. Y cuando nosotras solas nos metemos en una tormenta, muchachas, en la barca equivocada, entonces Dios, ¿qué nos dice? Mija, es acá, no es allá. Dios nos saca de esa tormenta, y Dios la sacó y le dio ¿a quién? Le dio al hijo de la promesa, que es Isaac, y que significa ¿qué? Risa. Cuánto gozo le dio a ella, ¿verdad? Antes de que lo tuviera en su vientre, ella empezó a reír. Hermana, antes
Empieza a reír, amén, pero de gozo. Empieza a reír de alegría, no de incredulidad, sino de gozo. Por eso dice la Biblia: vuestra boca se llenará de risa, vuestros labios ¿de qué? Vuestros labios de alabanza. Y ahí vemos a quién, a Sara ya después con su hijo, con Isaac. Y vienen más tormentas ahí en la vida de esa mujer, ¿sí? Pero ¿cuántas veces como esposas andamos como matrimonios en esas tormentas, verdad? Y vienen también, que viene el reproche, vienes yo te lo dije, viene que la tormenta del yo te lo dije. Viene del enojo, nos enojamos. Primero cuando somos novios, lo que tú digas, mi amor. Ay, sí, mi Panchito. Bueno, yo a mi esposo Francisco, ¿no? Ay, sí, Paco, ¿qué quieres? Y así estamos, ¿sí? Y cuando ya entramos en el matrimonio, ¿verdad? Van a venir esas tormentas. Pero los que no están casados, no se desanimen. Dios te va a decir un día, joven, señorita, o si dices, es que ya se me pasó, hermana, no, a Dios no se le pasa nada. A lo mejor a ti ya se te pasó tu tiempo, pero a Dios no se le pasa. Él tiene esa barca para ti y Él nos va a acompañar. Pero a veces también los jóvenes andan ahí apresurados con que el Señor les haga un llamado de qué, desde, ay, a ver si ya me toca a mí, ¿verdad? Para subir a la barca, porque ya me quiero yo casar, ya me puse más bonita como Anacleta, me hice mis trencitas y ya me puse resistol, ¿no? Como Anacleta. Pero no, esperen. Ayer nos decían esperen, ¿verdad? Ahí en Cantares. Y entonces vemos que los jóvenes ya se quieren montar en esa barca ahí con Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado, jóvenes, ¿sí? Espera a oír la voz de Dios que te diga, ahora sí ya estás listo, ahora sí ya estás lista para el matrimonio. Y Jesús te va a decir, les va a decir a los dos, vengan, pasemos del otro lado. Amén. Pero es Jesús, no te adelantes, amén, porque entonces el tormentón vas a estar en el barco, ¿qué? En el barco equivocado. Pero Dios quiere hacer grandes cosas también en qué, en los matrimonios. Dios quiere traer esa bonanza, Dios quiere traer esos tiempos de refrigerio, esa paz en el matrimonio. Los matrimonios necesitan eso. Los matrimonios necesitan que Jesús esté donde, que Jesús esté en su matrimonio. Y luego vienen esas tormentas, ¿verdad? Y Dios nos hablaba a nosotros en los matrimonios hace como 15 días y nos hablaba del pacto. Y Dios nos decía que el pacto que era un compromiso, ¿verdad? Ay, qué bonito, ¿no? Cuando, ay, ya se llega el día, ¿verdad? De estar allí en ese pacto ahí, que están en el altar, que está el ministro, está la presencia de Dios, están los invitados, está la novia ataviada, el novio muy guapo, que al novio casi no lo vemos, pero cómo nos fijamos en la novia, en el vestido, y te fijaste cómo va peinada, y porque, ay, todas admiramos la belleza de una novia, el vestido, todo lo que ella lleva, y ahí están, y nos recordaban que el pacto, decíamos que era un juramento, que el pacto es que es un compromiso, que el pacto es para siempre, que no lo podemos romper. Y el Señor les dice, acuérdate de la mujer de tu pacto. Hermano, acuérdese de su esposa. Cuando le llegue la quincena, ¿de qué se va a acordar? Hermana, les dimos la oportunidad. ¿De qué se va a acordar? De la mujer de su pacto. Cuando le lleguen aguinaldo, ya no digo, ay, me voy a comprar esto para mi coche, nuevas vestiduras. No, acuérdese primero de esa novia suya, amén, de la mujer de su pacto, de la esposa de qué, de su juventud, que dice la Biblia que es como una gacela hermosa. A veces nosotros no entendemos. Ay, papi, por favor no me compares con gacela, mejor con una florecita, ¿no? Compárame con un diamante, pero ya es que brilla, no en bruto, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Siendo ministrados, dijimos, ay, Señor, es un juramento, son votos, eso es un pacto, ¿verdad? Pero cuando pacto es igual a testamento, y cuando hablamos de un testamento es alguien que dice, yo quiero dejar las cosas bien en mi casa. Acuérdate, varón, ¿de qué? De la mujer de su pacto. Hermano, si Dios lo va a llamar a cuentas, hermana, no espere a que le digan, entrégame las botas, no, entrégame los tenis. No, usted prepare ya ese testamento, acuérdese de la mujer. Pero eso es lo que significa que pacto, testamento, ¿verdad? Y cuando se va a entregar todo eso, pues alguien tiene que morir. ¿Alguien tiene que?
¿Qué morir? ¿Por qué no dice, yo soy el que tengo que morir, yo soy la que tengo que morir, verdad? Porque cuando tú te quieres meter a esa barca, querido joven, querida señorita, y dices, ¡yujujú! Me llegó la hora, me voy a casar. Ay, ¿por qué mejor no dices en vez de... costumbritas que teníamos, ¿verdad? Y entonces, cuando nos casamos, ahí morimos. Yo no sé quién murió primero en tu matrimonio, ¿verdad? Y es el que siempre dice, está bien, chiquita, o está bien, grandote, ¿verdad? Pero tenemos que morir. Y cuando Jesús te invita a ir del otro lado, a subir a esa barca, ¿es para qué? Es para morir a nuestro yo. Y ahí es donde el Señor nos invita y nos enseña, nos instruye, nunca nos deja solos en el matrimonio. Y Él está con nosotros en nuestro matrimonio y nos dice, pasemos al otro lado. Entonces ese matrimonio va seguro, porque Jesús está ahí. Estarán confiados que aunque venga la tormenta, cuando ellos se inclinen, cuando ellos doblen sus rodillas y empiecen a clamar a Dios, entonces la tormenta se va a convertir en ¿qué? Se va a transformar en ¿qué? En bonanza. Pero también a las mujeres Dios nos habla bien bonito y nos habla ahí en Proverbios, en el capítulo 2 también. Y también nos dice que no nos olvidemos, ¿verdad? De nuestro pacto también a nosotros. Dice que como aquella mujer infiel que se olvida del pacto que hizo ¿con quién? Del pacto que hizo con su esposo. Hermanas, es tiempo de que si nosotras vamos en esa barca con Jesús, es tiempo de que cuidemos a nuestro esposo. Ya es tiempo de pasar al otro lado. Ya es tiempo de que le sirva la cena. ¿Por qué no dice, esta palabra es para mí? Fíjense que cuando llegamos de las misiones, dice, mi esposo les dice a la iglesia, a veces, o sea, salimos muy temprano y llegamos muy tarde a casa, pero a veces llegamos hasta el otro día. Pero ¿qué creen? Que a mi esposo no le gusta quedarse sin cenar y no le gusta la comida recalentada de la comida. Entonces ando sonámbula haciéndole las quesadillas, algo ahí, ¿no? A veces así le digo, ay, mi amor, ¿y si te tomas una lechita? Ándale pues, sí. Pero a él le gusta cenar. Wow, es hora de que empecemos a cuidar a nuestro esposo, de que tengamos ese cuidado de ese pacto y que no nos olvidemos de esos votos que hicimos en el altar delante de Dios y delante de esos testigos, y tener ese espíritu de ¿qué? De servirle, de amarlo. Dice la Biblia que seamos como ¿quién? Como Sara, que le decía que Señor, es hora de que en ese viaje empecemos a ¿qué? A practicar, mujeres, amor y respeto. Les recomiendo ese libro, Amor y Respeto. Porque entonces cuando nuestras vecinas vean que tú como amas a tu esposo, luego le digo a mi esposo, ay, vienes bien guapo, y luego dice, así me traen, y luego me dice que yo, y así le plancho la ropa, así se la lavo, ¿no? Hermanas, pero es tiempo de tener ese cuidado con ellos. Cuando los vecinos lo vean, van a decir como en el libro de los Hechos, ¿ya vieron cómo se aman Carlos y Maggie? ¿Ya vieron cómo queremos como ellos? Y entonces esos vecinos van a decir, ay, Jesús nos está invitando a subir a esa barca. Entonces gente va a ser salva por tu testimonio, mujer. Vas a ser un poderoso instrumento en las manos de Dios. ¿Cuánto tiempo me queda, pastor? Ya hasta dejé mi sermón. Ay, mire, ya me vine acá. ¿Cómo cuánto? Ah, gloria. Ay, ya me dio tranquilidad. Pero me dice cuando me falten 5, por favor, ¿sí? Y vemos, mujeres, que es bien importante nuestro testimonio como hijas de Dios. Qué bueno que Dios te llama y que eres su princesa y que Dios ha tenido misericordia de nosotras y aún podemos compartir el mensaje, predicar, y que Dios nos quiere usar en el ministerio que tiene para ti y en el ministerio que tiene para mí. Pero yo te voy a contar lo que pasó con una mujer. Dios los invitó
por la intercesión de uno de sus varones, de uno de sus profetas, y este profeta empieza a interceder por ese pueblo, por Sodoma y por Gomorra, Señor. Y si hubiera 50 justos, y así empezó, y si hubiera 40, y ay, no se enoje mi Señor, y si hubiera 10, y no encontró 10, pero había un hombre ahí justo delante de los ojos de Dios, ¿sí? Y estaba ahí Lot, en la piñita colada, ¿verdad? Ahí estaba Lot. Y Dios quería rescatar también a su familia y llevársela a la barca y decirle a la familia de Lot, a su esposa y a sus hijas y a sus yernos: pasemos al otro lado. Pero no todos quisieron pasar al otro lado. ¿Qué pasa cuando no todos en casa quieren pasar al otro lado? ¿Qué pasa cuando hay un hombre que se levanta y ella no quiere pasar al otro lado? Y vemos esta tremenda historia, y dice que Dios les manda hasta ángeles. Algunos van a decir: bueno, a nosotros ahorita nos mandó a los pastores, vamos a esperar a los ángeles. Hermano, no espere, hermana, no espere, porque esto es de vida o muerte. Y vemos que Dios manda a los ángeles y los toman de las manos y los sacan de esa tierra donde había pecado, donde había inmoralidad, una tierra donde no adoraban al Dios vivo. Pero ahí llegó la luz del Señor ahí, y esos ángeles estuvieron ahí y sacan a esa familia y la llevan. Pero dice que la mujer de Lot, ¿qué hizo la mujer de Lot? Dicen que las mujeres tenemos memoria de elefante, ¿verdad? Que somos históricas y nos gusta mucho que regresar a qué, al pasado. Y ahí vamos, ¿te acuerdas? Tú me dijiste desde que éramos novios esto, Betito. Y ahí viene, ¿verdad? Lo histórica de nosotras. Y esa mujer traía cosas, traía muchas luchas, ¿verdad? Y en su corazón. Y cuando ya estaban a punto ella de subir el segundo pie, ¿no?, para la barca, que algo la detuvo a ella, muchas cosas la detuvieron a la mujer de Lot. ¿Y qué dice? Y miró atrás. Ay, no quiero mirar atrás, ¿no? Dígale a su esposo, si está a su lado: ni de reojo, viejito, ni de reojo veo para atrás, no, ni de reojo. Y lo triste es que pues ella sí miró atrás, porque su corazón estaba ahí. Y a veces no queremos emprender ese viaje con el Señor porque nuestro corazón no está ahí, porque en nuestro corazón, ¿qué hay? En nuestro corazón hay dureza, porque en nuestro corazón están, ¿qué?, las cosas materiales, porque en nuestro corazón todavía albergamos ahí cosas que pecaminosas. Y Dios quiere, Él quiere que se las entreguemos. Dios iba a hacer algo nuevo con la familia de Lot. Cuando no queremos subir a esa barca con el Señor Jesús, mira, los planes de Dios pueden, como dice ahí en Jeremías, son de vida, son de paz, son de bienestar, son de amor. Es un futuro glorioso. Pero hay familias que se han perdido de ese futuro glorioso porque no han querido entrar en esa barca con el Señor. Y así estuvo que la familia de Lot, él entró a la barca confiado, entraron sus hijas, pero había cosas que también ellas llevaban, cosas que también ellas iban cargando, y ya no iba toda la familia en esa barca. En esa familia solamente iba Lot, y iban ¿qué?, sus 2 hijas y los ángeles que los acompañaban. Y sabe que a veces viene la tormenta otra vez, y vino otra tormenta en la vida de Lot, en la vida de sus hijos, y vino temor, y le dice: ¿por qué no nos dejas aquí en este lugar, aquí en esta ciudad pequeña? Déjanos. Y los ángeles decían: Dios tiene otro lugar preparado para ti y para tus hijas. Dios tiene algo nuevo, Dios tiene algo glorioso para ustedes. Pero él por el temor dijo: aquí me quedo, ya no sigo más en la barca. Hermanos, a veces decimos: ya no puedo ir más adelante. Hermano, necesitamos seguir caminando en los planes con Él, tomadas de la mano, ahora ya no de ángeles, ahora vamos que de la mano de Dios. Por eso es que
este hermoso canto que tomado de la mano yo voy, ¿de dónde cree que se inspiró? De la palabra. Ya no nos toman los ángeles, ahora nos toma el Señor. Ahora su Espíritu Santo nos dirige. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Lot se quedó en esa ciudad pequeña. Y usted ya sabe lo que pasó ahí. Algo con él, sus hijas dieron a luz. ¿Hijos de quién? De su padre. Ese no era el plan de Dios. Dios tenía planes de vida, planes prosperar esa familia, porque cuando Lot entró a Sodoma y se acercó a Sodoma y Gomorra, dice que cuando él llegó rico. Por eso es que se apartaron Abraham y Lot. ¿Por qué? Porque él había llegado con mucho ganado, con pastores, con criados, con sirvientas, con mucha riqueza. La riqueza se medía por el ganado, los bienes que ellos tenían. ¿Y con qué salió? Dígame. ¿Solo con quién? Solo con su familia. Y al principio no la familia completa, al principio pues iban todos, y después ya vimos que su esposa se quedó en el camino. Qué triste es cuando nosotros nos quedamos ahí, que en el camino ahí, y ya no queremos emprender ese viaje porque decimos, ya no la voy a hacer, tengo miedo. Quiero decirte que hay alguien que también emprendió ese viaje, y fue Jesús. Y también él tuvo que dejar su trono de gloria, y él vino aquí, él también tomó esa barca, y él vino aquí a la tierra y tomó forma de siervo, forma de hombre, y él estuvo aproximadamente 33 años aquí en la tierra, y él cumplió ese propósito. Y a veces nosotros no queremos seguir adelante, no queremos pasar del otro lado, pero créeme que Jesús, dice la Biblia, que era 100% Dios, pero 100% hombre. Y dice que fue probado ¿en qué? En todo, tentado en todo. Pero también con esto también, ay, me sorprende, pues sí, pero él, mire, palomita, probó puro 10. Y a veces nosotros una que otra palomita y tache. Pero el Señor, palomita. Y entonces vemos que Jesús invita ¿a quién? A sus discípulos a pasar también al otro lado, y los invita a orar. Ay, a veces no todos queremos pasar al otro lado. Allá en Vida Nueva tenemos lunes de oración con los varones. Son más de 15 varones los que van a la oración, pero son más los que se congregan, y no todos han querido pasar ¿qué? Al otro lado. Pero ya hay 15, y esos 15 están, vámonos, a pasar al otro lado, a los demás. Los martes hay oración también. El miércoles grupo de intercesión, el jueves en la mañana oración, el viernes oración de jóvenes, el sábado desde las 5 o 7 de la mañana hay oración, el domingo hay un pequeño oratorio y también hay oración. Pero el caso es que somos poquitos los que vamos esos días. Los que vamos los martes, cuando mucho, y hacemos tanta fiesta, somos 10, pero casi siempre 5, a veces 3. Porque no todos queremos pasar ¿qué? Al otro lado. Y Jesús invita a 3 de sus discípulos, ¿verdad? A los JJ y a Pedrito, ¿verdad? Los invita a pasar al otro lado, del otro lado, a orar, a estar con él en el jardín del Getsemaní, y los invita. Y pues los otros se quedaron ahí. Yo no sé por qué no invitó a los otros. A lo mejor usted está diciendo, ay, hermana, es que por eso no vengo a los cultos de oración, porque nada más invitó a los 3, a mí no, al rato sigo yo. No, hermano, usted vaya, para la oración todos estamos invitados. Pero Jesús se los llevó a los JJ, a Juan, a Jacob y a Pedro. Una vez que dice mi esposo de los JJ, y luego le dice su esposa al hermano, le dice, oye, ¿y quiénes son los JJ? Y él dice, los testigos de Jehová. Pero dice mi esposo, los JJ, Jacobo y Juan. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? De los JJ, de los TJ. En realidad mi esposo a los testigos les dice los TJ. Y el hermano esposo se equivocó, pero pues la Biblia dice, tú pregúntale a tu esposo, no le hace que lo meta en problemas, no le hace que se equivoque. Ya el pastor ya después dio la respuesta correcta, pero usted encárguese de preguntarle a su esposo. Amén. Entonces, ¿en qué me quedé?
Ah, sí, no todos quieren ir ya ve, hablando de olvidos, no le digo que también me pasa. Y vemos que se fueron con él a orar y Jesús se fue porque él se levantaba de muy de mañana y él se iba a un lugar aparte a orar. ¿Cuántos tienen ese lugar aparte para orar? Dicen, aquí pongo mi tapetito. Las mujeres ponemos nuestro tapete, nuestros Kleenex, ay, nuestro aceite para ungirme, aunque sea yo solita en tu nombre, Señor, ¿verdad? Pero así somos las mujeres. Los hombres se les olvida hasta el pañuelo, ¿verdad? Y ahí vamos nosotras, ahí está el papel, ahí están los Kleenex, ¿no? Pero vemos, ahí se quedaron dormidos. ¿Cómo se quedaron? Dormidos, ¿verdad? A veces sí pasamos al otro lado y vamos con él, pero estamos roncando ahí. Y pasamos, pero ahí estamos dormidos. Y el Señor viene ¿qué? Y los despierta, los halla, porque sus ojos estaban ¿qué? Cargados de sueño, estaban cansados. Hermanos, a veces nos hemos pasado así veladas de toda la noche. Y una vez yo me quedé dormida también, pero no orando, predicando, ya me estaba quedando dormida. Pasa en las mejores familias, ¿verdad? Pero el Señor va, despierte, ya, y desperté. Pero vemos, vamos a llegar a ese punto ya para culminar. Y vemos que Jesús está ¿dónde? En el Getsemaní. Algunos dicen que era un jardín, otros dicen que era un lugar donde tenían ahí ese fruto de las aceitunas, donde esas aceitunas eran prensadas y sacaban ese valioso aceite. Eso dicen los estudiosos, yo no sé, pero vamos a decir que era en el jardín. Que estaba él ahí en el Getsemaní y él estaba ahí ¿qué? Orando. Y dice la palabra que su sudor eran como gotas de ¿qué? Como gotas de sangre. Y él estaba a punto de ¿qué? De pasar ¿a dónde? Al otro lado. Ven que por eso decíamos que no es fácil pasar al otro lado. Y él estaba a punto de pasar al otro lado y él hablaba con su Padre. Es como ese canto que dice, cuando mi espíritu, Señor, se toca con el tuyo, estamos ahí unidos. Y él estaba ahí clamando al Padre, Padre, si quiere puede pasar de mí esta copa. Y a veces nosotros también decimos, Señor, no, por favor, Señor, esto no, en mi casa no. En mi casa que no se presente el valle de sombra y de muerte, por favor, no quiero pasar esta copa, Señor. No quiero pasar esta copa de que mis finanzas van abajo, Señor, de que mi esposo me va a dejar. Pero entonces ahí Jesús, en esa comunión con el Padre, él llega a ese momento y él dice, yo voy a pasar, yo voy a subir a la barca, porque esto es lo que le he enseñado a mis discípulos. Y entonces Jesús pasa ¿qué? Al otro lado cuando le dice que no sea como yo quiero, Señor, que sea como tú quieras. Y eso es cuando el Señor nos invita a nosotros. A veces no va a ser los planes que nosotros tenemos, los proyectos de nuestra vida, pero hace falta ese tiempo de estar en el Getsemaní y de estar ahí llorando a sus pies. Y créeme que te va a doler el corazón, te va a doler el alma. Pero vas a aprender a pasar esos tiempos deliciosos con Dios en ese jardín. Vas a tener esa intimidad con el Señor. Tu espíritu va a ser fortalecido. Y cuando tú pasas esos tiempos de comunión con el Señor día a día en ese jardín, cuando venga el día malo, cuando venga la prueba y que tengas que pasar al otro lado, entonces tú vas a permanecer como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entonces no vas a caer en la tentación, entonces no vas a caer en el reproche para el Señor, porque Él estará ¿qué? Él estará a tu lado. Entonces cuando nosotros pasamos y entramos en ese tiempo de comunión, en ese tiempo de rendición, en ese tiempo en que le decimos que no sea como yo quiera, sino como tú quieres, cuando estamos en la voluntad de Dios, en ese Getsemaní, es cuando soltamos todos nuestros planes, es cuando soltamos todos los estorbos, es cuando ya no volteamos nosotros ¿a qué? Al pasado. Pero pueblo de Dios, necesitamos más estar en ese Getsemaní y tener esa valentía y decirle, pero no es una valentía por nuestros propios medios que la tenemos, por mi fuerza, no, porque dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy.
Amén. Y ahí, en ese Getsemaní, es donde tú vas a derrotar a esos gigantes. En ese Getsemaní es donde tú vas a vencer. En ese Getsemaní tú vas a rendir tu yo, vas a rendir tu ego y le vas a decir: Señor, que no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Aleluya. ¿Por qué no le da un aplauso a Dios? Amén. A Jesús, porque Él lo hizo. Porque Él lo hizo, porque Él dice en su palabra: ejemplo yo os he dado. Él es nuestro ejemplo, Él es el blanco perfecto de nuestra vida. Y en ese Getsemaní su presencia va a estar contigo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya pasamos al otro lado y otros están de este lado? Dios tiene grandes planes también para tu vecino, para tu mamá, para tu esposo, para tus hijos, para tu suegra, para los que no han pasado al otro lado. Pero mi suegra es la más chismosa. Las suegras, no sé por qué tenemos tan mala fama. Ya soy suegra. Y entonces decimos: es que mi suegra es como el gadareno. Por más que la ponemos las cadenas, los grilletes y esas, se los quita y sale y me ataca, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú ya pasaste al otro lado con Jesús y rendiste tu voluntad? Entonces Dios quiere que seas instrumento para ellos, que era lo que Jesús les iba a enseñar a sus discípulos. Cuando los pasó al otro lado, dice: cuando llegaron al otro lado. ¿Cuántos ya llegaron al otro lado? O a lo mejor dices: apenas me voy a subir a la barquita, ya bien, y me voy a echar un saltito como la ranita. Pero si tú ya estás al otro lado con Jesús, y cuando tú ya llegaste al otro lado, acuérdate que tú ya rendiste tu ego. La voluntad, tú vas a hacer la voluntad ahora del Padre. Entonces, viene lo precioso, porque ya no ves por tus necesidades. Ya no le exiges al marido: dame toda la cartera, dame la quincena. No, ya esperas que Él te lo dé. Y tú estás esperando en el Señor. Y ahí estaba que el gadareno, Jesús vio la necesidad de otros. Porque cuando no pasamos del otro lado y nos quedamos con los ojos pesados como los JJ y Pedro: ay, Señor, mi vida, mi esposo, mis hijos, mi dinero, y todo es mi, ego. Pero cuando pasamos del otro lado, entonces vemos la triste situación de ¿qué? De la gente que está en el mundo, de la gente que está desamparada, porque tú habitas a la sombra, al abrigo del Altísimo, pero ellos están sin cobertura. Y cuando pasamos al otro lado y nos rendimos y dejamos ya todo ese ego, entonces es cuando empezamos a ver la necesidad de la gente. Y Jesús vio una necesidad muy grande en ese gadareno, y Jesús lo liberó, porque era un hombre que tenía una legión de ¿qué? Una legión de demonios. Pero es cuando ya pasas que al otro lado algo muy grande les estaba enseñando Jesús. Y ve que después se los manda ¿qué? A echar fuera demonios. Y como ya están del otro lado: ¡hey, echamos los demonios, Señor! Y ya otra vez los quiere llevar al otro lado. Pero esa es otra historia, ¿no? Y vemos ahí que empezamos nosotros a ver que hay gente que necesita pasar al otro lado. Hago un paréntesis aquí también. Un día viene un joven, el joven rico, ¿se acuerdan? Y Jesús lo invita a pasar al otro lado y le dice: da y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él no quiso pasar al otro lado. A veces las riquezas, ¿verdad?, de este mundo que ahogan la preciosa semilla, no nos dejan pasar que al otro lado, y es pura emoción. Dios en el Getsemaní se deja todo emocionalismo, porque cuando pasamos y ya estamos y ya llegamos al otro lado, ves por las necesidades. Y ese hombre, el Señor nos dice en su palabra que Jesús lo liberó, y dice que cuando lo encontraron estaba ¿qué? Sentadito, vestidito y en su juicio, y él lo quería seguir. Pero Jesús le dice: si tú vas a entrar también en mi barca y vas a pasar también del otro lado,
pero tu barca va a ir con tu familia, con los tuyos. Ve y cuenta cuán grandes cosas Dios, el Señor, ha hecho contigo. Hermanos, la pregunta para nosotros: ¿ya emprendimos ese viaje con Jesús? ¿Ya pasamos al otro lado? ¿Ya llegaste al otro lado? ¿Estás listo para ser el instrumento de Dios? Para que otros sean libres, para que otros empiecen a emprender ese viaje, una vida nueva con Jesús. Ese viaje que, como el Señor dice en su palabra, las cosas viejas pasaron y todas, ¿qué? Y todas, ¿cuántas? Algunas no, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Yo le voy a invitar